En los próximos capítulos de Asterisco Doménica Montero, la historia entra en una fase mucho más intensa y dolorosa, donde las emociones se desbordan y las traiciones dejan marcas imposibles de borrar. Todo comienza cuando, contra todo pronóstico, Max paga la fianza de Doménica y logra sacarla de la cárcel. El ambiente está cargado de tensión. Nadie espera lo que ocurre a continuación. Doménica, lejos de sentirse agradecida, lo mira con un asco profundo, y sin decir casi una palabra, le suelta una cachetada que retumba como un grito de dignidad. No es solo un golpe, es la explosión de la humillación, del abandono y de la estafa que marcaron su pasado con él. Mientras Max queda paralizado, Chiara aparece con su habitual máscara de falsa preocupación. Se acerca con palabras dulces, fingiendo empatía, intentando sembrar dudas en el corazón de Doménica. Le insinúa que Max cometió errores, que actuó impulsivamente, que en el fondo siempre la ha amado y que ahora está arrepentido. Cada frase de Chiara tiene un solo objetivo: reabrir una herida que nunca cerró del todo. Si Doménica vuelve a mirar a Max, aunque sea con dolor, Chiara tendría el camino libre para quedarse con Luis. Pero Doménica ya no es la mujer ingenua de antes. La mira con desprecio y deja claro que nadie tiene derecho a justificar al hombre que la dejó plantada en el momento más importante de su vida y que además le robó su dinero. Con la voz temblorosa, pero firme, le recuerda a Chiara que apoyar a Max después de todo lo que hizo es una traición imperdonable. Chiara finge arrepentimiento, se disculpa, intenta suavizar el ambiente, pero Doménica corta de raíz cualquier intento de reconciliación. Ella no quiere explicaciones, no quiere disculpas y mucho menos quiere a Max cerca de su vida. Sin embargo, Max no acepta la derrota. La persigue por el pueblo, insiste una y otra vez, hasta que llega al extremo de arrodillarse frente a todos, suplicando perdón, humillándose públicamente. La escena se convierte en un espectáculo cruel. Gabo, Herminia y las viejas chismosas de Santa Teresa observan con morbo, lanzando burlas que buscan reducir a Doménica a una caricatura de su dolor. Eso enciende su rabia. Cansada de ser humillada, Doménica estalla, enfrenta a todos y deja claro que nadie volverá a pisotear su dignidad. Se marcha con el corazón hecho pedazos, pero con la frente en alto, rumbo a su hacienda. Mientras tanto, Chiara mueve sus piezas con frialdad. Ha logrado convencer a Luis de que Doménica aún siente algo por Max. Los celos y la inseguridad lo dominan por completo. Sin escuchar razones, sin permitir explicaciones, va a buscar a Doménica. Cegado por las mentiras, termina la relación de la manera más cruel, exigiéndole que no lo busque nunca más. Doménica intenta explicarle entre lágrimas que lo único que siente por Max es odio y repulsión, pero Luis ya está atrapado en la red de Chiara. Así, el amor se rompe, la confianza se destruye y Doménica queda nuevamente sola, traicionada y herida, mientras Chiara sonríe en las sombras, creyendo que esta vez ha ganado la guerra. Pero cuando el orgullo despierta y la verdad comienza a abrirse paso, nada queda enterrado para siempre. Luis, atrapado por los celos y el orgullo, demuestra que no está dispuesto a luchar por Doménica como ella merece. Pero mientras él se rinde, hay otro hombre dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso a mancharse las manos de sangre: Gennaro. Para él, Max Lander arruinó su plan de convertirse en el supuesto salvador de Doménica, el héroe que la sacaría del infierno y se quedaría con su gratitud y con ella. Consumido por la rabia, Gennaro sale a buscar a Max y lo enfrenta sin rodeos. Las palabras se transforman en amenazas y, en cuestión de segundos, los golpes estallan en plena calle. La pelea es brutal, salvaje, sin límites. Desde lejos, Chiara observa la escena fuera de sí. Sus dos amantes, Gennaro y Max, se están destrozando por su prima, y lo peor es que, a pesar de haberle creído la mentira sobre Doménica y Max, Luis ya le dejó claro que ama a Doménica y no a ella. Esa verdad le quema el alma a Chiara. La envidia, los celos y el odio la consumen. Se pregunta qué tiene Doménica que todos los hombres están dispuestos a perder la cabeza por ella. En ese momento jura que no descansará hasta verla destruida. La noche cae sobre la hacienda como un presagio oscuro, anunciando que nada bueno está por venir. Doménica regresa a su casa con el corazón roto y la rabia recorriéndole las venas. Apenas cruza el portón, se quiebra. No llora por Max, llora por la traición de Luis, por no haber confiado en ella ni un segundo. En medio de ese dolor, hace una promesa silenciosa: nunca más volverá a humillarse por amor, nunca más volverá a rogarle a nadie. En el pueblo, la pelea entre Gennaro y Max termina con ambos ensangrentados y separados a la fuerza. Max, con el labio partido, se burla con crueldad,
recordándole a Genaro que él y Doménica tienen una historia que nadie podrá borrar. Genaro intenta lanzarse de nuevo contra él, lleno de odio, jurándole que si no se aleja de Doménica lo va a enterrar. Chiara observa desde la distancia, apretando los puños. Nada está saliendo como planeó, Max fuera de control, Genaro perdiendo la cabeza y Luis cada vez más lejos de ella. Al día siguiente, Chiara vuelve a actuar. Visita a Luis con una falsa preocupación y vuelve a sembrar dudas en su mente, asegurándole que Doménica nunca superó a Max. El veneno termina de hacer efecto. Sin decir nada, Luis toma su camioneta y se dirige a la hacienda. Doménica cree por un instante que viene a pedirle perdón, pero su mirada fría la destruye. Le deja claro que no solo terminaron, que no quiere volver a verla jamás. Doménica intenta mirarlo a los ojos y hacerle entender la verdad, pero el orgullo pesa más. Luis se va, dejándola destrozada. Desde la distancia, Max escucha todo y sonríe con malicia, convencido de que, por ahora, Chiara logró su objetivo. Más tarde, Chiara se presenta ante Doménica con una falsa solidaridad, intentando justificarse y justificar a Luis. Doménica la mira en silencio, pero algo en su mirada ha cambiado. Ya no hay ingenuidad, solo una calma peligrosa que anuncia que esta historia aún está lejos de terminar. Ya no hay dudas ni vacilaciones, solo una determinación fría y peligrosa que empieza a tomar forma. Doménica mira a Chiara con una calma que inquieta más que cualquier grito. En su voz no hay rabia descontrolada, hay certeza. Tú sabes más de todo esto de lo que aparentas, y te juro que voy a descubrir la verdad. Por primera vez, Chiara siente miedo de verdad. No es el miedo de ser descubierta de inmediato, es algo peor, el presentimiento de que Doménica ya no va a detenerse. Esa misma noche, Genaro aparece en la hacienda con los nudillos vendados, aún cargando la violencia de la pelea. Se acerca a Doménica con urgencia, advirtiéndole que no confíe en nadie, que él va a protegerla incluso si eso le cuesta la vida. Doménica no responde, pero en su silencio se siente la tensión de una guerra que está a punto de estallar. Mientras todos creen que está derrotada, humillada y sola, Doménica comienza a mover piezas en la sombra. La venganza ya no es una idea, es un plan. Pero lejos de ahí, el destino prepara un golpe brutal. Luis se enfrenta a una revelación que sacude los cimientos de su mundo. En una sala fría, rodeado de informes y voces técnicas, los investigadores le muestran una prueba clave. Un anillo encontrado cerca del lugar donde su hijo perdió la vida. Ese anillo pertenece a Doménica Montero. La noticia cae como un rayo. En su mano, ese pequeño círculo de metal pesa más que cualquier objeto. Pesa como la ausencia de su hijo, como el nombre que nunca pudo pronunciar, como la noche que lo cambió todo para siempre. Luis pide que repitan la información, convencido de que debe tratarse de un error imposible. Pero cada explicación, cada dato, cada detalle encaja con una precisión aterradora. El anillo apareció donde jamás debió estar, y pertenece a la mujer que ama, a la única persona en la que confió después de la tragedia. Algo se rompe dentro de él, pero no hace ruido. Es un derrumbe silencioso, profundo, irreversible. Sale del edificio sin despedirse, se sube al coche y conduce sin rumbo claro. No mira el camino, no siente el paisaje, solo la rabia mezclada con un dolor tan intenso que parece atravesarle los huesos. No quiere pensar, porque pensar significaría dudar, y dudar ahora sería traicionar la memoria de quienes perdió. En su mente solo hay una idea fija: hacer que la ley actúe, cueste lo que cueste. Cuando llega a la hacienda, Doménica lo espera en la sala principal. No sabe los detalles, pero siente el cambio en el aire. Sus miradas se cruzan y, sin que Luis diga una sola palabra, ella entiende que algo irreversible se ha quebrado entre ellos. El amor, la confianza, todo lo que construyeron, ahora pende de un hilo. Doménica planeando su venganza, Chiara temiendo ser descubierta, Genaro dispuesto a todo y Luis caminando peligrosamente entre el dolor y la furia. La guerra apenas empieza, y nadie saldrá ileso. Luis ya no es el mismo hombre que solía buscar a Doménica para consolarla. No se acerca, no la toca, no pronuncia su nombre con ternura. Su frialdad llena la habitación como un presagio. En silencio, saca un anillo de su bolsillo y lo deja caer sobre la mesa. El sonido seco del metal golpeando la madera retumba más fuerte que cualquier grito. «Explícamelo», dice con una voz vacía, desconocida. Doménica palidece al instante. Reconoce ese anillo sin necesidad de tocarlo.
Es el mismo que Max le regaló en el pasado, cuando ella aún creía en promesas que terminaron en traición. El recuerdo la atraviesa como una herida abierta. Intenta explicarse, atropellada por la desesperación, asegurando que ese anillo ya no formaba parte de su vida, que lo arrojó al río el mismo día que Max la abandonó. Sus palabras salen rotas, ahogadas por el nudo en su garganta. Pero Luis no escucha. Su mirada es dura, distante, como si Doménica fuera una extraña. En ese instante, Chiara aparece en escena con lágrimas cuidadosamente medidas. Habla con voz temblorosa, no acusa directamente, pero deja caer insinuaciones venenosas. Dice que siempre sospechó que Doménica no había superado a Max, que la vio actuar de forma obsesiva, fuera de control. Cada frase se clava en la mente de Luis como una espina. La tensión se vuelve insoportable. El dolor acumulado estalla en una furia desbordada. Luis acusa a Doménica de lo impensable, de ser responsable de la muerte de su hijo, de haberle robado la oportunidad de conocerlo, de cargar para siempre con esa ausencia. Doménica niega entre lágrimas, grita que es inocente, que no tuvo nada que ver, que estaba en otro lugar cuando todo ocurrió. Pero él no quiere oír más. El anillo apareció en la escena, lanza con rabia. ¡Es una prueba! Doménica insiste, suplica, asegura no entender de qué habla. Su voz se quiebra, pero sus palabras no atraviesan el muro que Luis ha levantado. Dándole la espalda, él saca su teléfono. Usa su nombre, su poder y su tragedia como armas. Exige que la justicia actúe de inmediato. En cuestión de minutos, la calma de la hacienda se rompe con el sonido de una patrulla. Doménica observa sin poder creerlo cómo el amor que alguna vez la protegió ahora se convierte en su sentencia. Mientras los agentes se acercan, ella entiende que ha sido condenada no solo por una prueba, sino por la duda, la manipulación y una traición que la empuja directo al abismo. Frente a la hacienda, las miradas de los vecinos se clavan como cuchillos. Nadie quiere escuchar. Nadie duda. Doménica repite una y otra vez que no estuvo allí, que ese anillo ya no era suyo, que la verdad existe, pero sus palabras se pierden en el aire. No tiene pruebas. Y en ese instante, la verdad no vale nada cuando todos los indicios la señalan como culpable. Las esposas se cierran alrededor de sus muñecas y el sonido metálico marca el inicio de su pesadilla. Mientras la conducen hacia la patrulla, Doménica busca desesperadamente con la mirada a Luis. Espera encontrar al hombre que la amaba, al que alguna vez prometió protegerla. Pero él no la mira. Permanece inmóvil, con el rostro endurecido por el dolor, convencido de que está haciendo justicia, de que está vengando la muerte de su hijo, aunque eso signifique destruir lo que alguna vez fue su gran amor. Desde la puerta, Chiara observa en silencio. No necesita sonreír. La escena es exactamente como la imaginó. Todo ha salido perfecto. Cada paso, cada duda sembrada, cada acusación disfrazada de preocupación la ha llevado a este momento. De pronto, Pilar y Andrés llegan corriendo. El horror se refleja en sus rostros cuando ven a Doménica a punto de ser llevada a prisión. Pilar grita su nombre con el alma rota, corre detrás de la patrulla, suplica, pero el vehículo arranca y desaparece, llevándose con él la vida que Doménica conocía. Andrés la abraza con fuerza y promete no rendirse, promete luchar, buscar abogados, mover cielo y tierra para salvar a su sobrina. Pero esas promesas quedan atrás, ahogadas por la distancia. En la cárcel, Doménica queda completamente sola, atrapada en una historia que nunca escribió, sin saber cómo probar su inocencia, sin entender cómo el amor de Luis se transformó en condena. Solo una certeza la acompaña: el anillo que un día simbolizó un futuro feliz ahora es la prueba que la encierra. Cuando las rejas de su celda se cierran, el crujido metálico resuena en su pecho como una sentencia definitiva. El verdadero culpable sigue libre, todavía oculto. Y Doménica cae en un vacío profundo, sintiéndose perdida, abandonada, traicionada por todos. Da un paso dentro de la celda y el mundo exterior desaparece. El aire es frío, pesado, húmedo. Aquí no hay lugar para explicaciones, ni para recuerdos, ni para promesas rotas. Solo existe el presente, brutal e implacable. Camina por el pasillo escoltada por guardias que no preguntan, que no escuchan. Ojos que juzgan sin conocer su historia. Otras reclusas la observan con curiosidad, con desprecio,
con una lástima peligrosa. Doménica mantiene la espalda recta, no porque se sienta fuerte, sino porque se ha jurado no quebrarse. Todavía no. Su nombre pierde valor cuando lo pronuncian sin cuidado, como si no perteneciera a una mujer con sueños y heridas. Le entregan un uniforme gris, ajeno, áspero, que no la representa, pero que marca su nueva realidad. La tela roza su piel como este mundo hostil al que ha sido arrojada sin piedad. Así comienza el encierro de Doménica Montero. Un lugar donde la inocencia no protege, donde la verdad se esconde y donde sobrevivir será su mayor desafío. Y lo más inquietante es que esta historia aún no ha revelado su final. Cuando la guardia abre la puerta de la celda, Doménica permanece inmóvil durante unos segundos. Observa en silencio el espacio reducido que, a partir de ahora, será su mundo. No es demasiado pequeño, no es demasiado grande. Es lo justo para dejarle claro que aquí la soledad tiene forma, peso y paredes de hormigón imposibles de atravesar. Da un paso al frente y cruza el umbral. La puerta se cierra detrás de ella con un estruendo seco que no golpea el suelo, sino su pecho. Ese sonido queda grabado en su memoria como una advertencia. Se sienta lentamente en el colchón fino de la litera inferior, pasa los dedos por la tela gastada y áspera, y sin poder evitarlo, su mente viaja hasta Luis. Recuerda su mirada dura, fría, distante. Recuerda cómo no alzó la voz para defenderla. Cómo permitió que se la llevaran sin luchar, sin dudar, sin mirarla una última vez. Ese abandono duele más que el encierro. Las paredes aprietan, pero la traición quema desde dentro. El tiempo comienza a avanzar con una lentitud insoportable. Cada minuto pesa como una condena. Doménica escucha los sonidos de la prisión, llantos ahogados en las celdas cercanas, risas rotas que esconden desesperación, gritos lejanos que se pierden en los pasillos interminables. Todo le recuerda que ha perdido el control absoluto de su vida. Intenta ordenar los recuerdos que se agolpan en su mente. El accidente, el anillo encontrado en el lugar, las miradas de sospecha, la figura de Chiara apareciendo siempre en los momentos clave. Todo parece un rompecabezas incompleto, lleno de piezas falsas y verdades ocultas. Nada encaja del todo. Nada tiene sentido. Una reclusa se acerca despacio a su litera y le pregunta en voz baja qué la llevó hasta allí. Doménica no responde. Guarda silencio porque no sabe cómo explicar una historia que ella misma no logra comprender. No encuentra palabras para defender una verdad que nadie quiere escuchar. En ese lugar, la inocencia no protege. Aquí solo sobrevive quien aprende rápido las reglas. Cuando cae la noche, Doménica se recuesta mirando el techo agrietado. Las luces fluorescentes nunca se apagan por completo y proyectan sombras inquietantes sobre las paredes. Cierra los ojos y, por primera vez desde que todo comenzó, deja que el miedo entre en su corazón. No grita, no se quiebra en voz alta. Las lágrimas caen en silencio, como si incluso el dolor tuviera que obedecer normas. Piensa en el hijo que nunca llegó a nacer, en la mujer inocente que perdió la vida en aquel atropello, en la injusticia de cargar con una culpa que no le pertenece. Y entonces, con la voz quebrada pero firme, se promete a sí misma que no se quedará de brazos cruzados, que encontrará la forma de demostrar la verdad, que alguien, en algún lugar, terminará escuchándola. Porque pueden quitarle la libertad, pueden arrebatarle el amor que creía eterno, pero nadie podrá arrancarle la verdad que lleva dentro. Esa primera noche en prisión, Doménica Montero lo comprende con absoluta claridad. Esto no es el final de su historia, es el inicio de su lucha. Mientras tanto, lejos de allí, Luis permanece solo en su hacienda. Camina de un salón a otro sin rumbo, como si buscara algo que no sabe nombrar. Todo está en su sitio, pero nada encaja. El vacío que dejó la ausencia de Doménica pesa más que cualquier objeto de la casa. Se sirve un whisky en un vaso de cristal, lo observa durante unos segundos y no logra beberlo. La imagen de Doménica con las manos esposadas, alejándose sin mirar atrás, regresa una y otra vez a su mente. Y aunque intenta convencerse de que hizo lo correcto, una grieta silenciosa comienza a abrirse en su interior. Porque la duda, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de despertar. Luis intenta convencerse de que hizo lo correcto. Se repite a sí mismo que había pruebas, que el anillo era de ella, que todo apuntaba a Doménica. Se lo dice como un rezo torpe, como una súplica dirigida a su propia conciencia. Pero cada vez que lo formula, esas palabras se desmoronan antes de tomar forma. Carecen de peso, carecen de verdad. Y entonces aparece la duda,
fría y repentina, clavándose en su pecho. La imagen vuelve una y otra vez a su mente, el rostro de Domenica cuando vio el anillo sobre la mesa. Luis se detiene en ese recuerdo. Aquello no fue miedo. Él conoce el miedo verdadero. Aquello fue sorpresa, dolor genuino, una herida abierta que no entendía por qué estaba siendo castigada. Frunce el ceño. Algo no encaja. Se dirige a su despacho, abre un cajón metálico y saca el informe policial del accidente. Lo lee otra vez, con más calma, con más atención. Y cuanto más avanza, más inquietud siente. Todo está demasiado limpio, demasiado ordenado para una tragedia tan brutal. El anillo aparece mencionado como un simple objeto personal hallado en el lugar. No hay huellas, no hay explicación, no hay preguntas, solo una afirmación vacía. Entonces un recuerdo lo atraviesa como un relámpago. Domenica le había contado que ese anillo lo había arrojado hacía mucho tiempo. Él lo sabía. Lo escuchó de su propia boca, entre lágrimas, cuando empezaban a construir algo juntos. ¿Cómo pudo olvidar eso? ¿Cómo pudo borrar de su mente un detalle tan crucial justo cuando más lo necesitaba? El nombre de Chiara surge sin permiso en sus pensamientos. La recuerda en el juzgado, llorando, sí, pero con una serenidad extraña. Cada palabra medida, cada gesto preciso, como si hubiera ensayado su dolor. Luis aprieta la mandíbula. No quiere desconfiar. No quiere pensar que alguien cercano sea capaz de algo así. Pero la duda ya está ahí, sentada a su lado, respirándole en la nuca. La noche avanza y el sueño no llega. Cada vez que cierra los ojos ve a Domenica en esa celda, con el uniforme gris, sosteniendo su dignidad a duras penas. Se pregunta si pudo esperar, si pudo escucharla un minuto más, si investigó lo suficiente. La culpa empieza a hacer ruido, un ruido constante, insoportable. Se levanta de golpe y abre la ventana. El aire frío de la madrugada golpea su rostro. Respira hondo y por primera vez se permite pensar lo impensable. ¿Y si me equivoqué? Esa idea duele más que la rabia. Porque si Domenica es inocente, él no solo perdió a su hijo, también condenó a la mujer que amaba. Mira su teléfono. Piensa en llamarla. Se detiene. No. Aún no. Necesita pruebas. Necesita estar seguro. En silencio, toma una decisión. Va a revisar cada detalle. Va a hacer las preguntas que no hizo. Va a observar a quien nunca sospechó. Porque cuando la duda entra en el corazón, ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, en la cárcel, Domenica aprende rápido que el tiempo allí pesa distinto. Cada minuto es una prueba. Cada silencio, una amenaza. Pero mientras otras se quiebran, ella observa, piensa y recuerda. No se permite caer. No todavía. Desde su celda, Domenica se aferra a una certeza que nadie ha podido arrebatarle. Ella no estuvo en el lugar del accidente. Mientras el miedo intenta paralizarla, decide dejar a un lado la confusión provocada por el anillo y concentrarse en lo único que no miente, los hechos. Con una lucidez que sorprende incluso a ella misma, repasa minuto a minuto aquel día fatal. No recuerda sensaciones, recuerda horarios. No revive emociones, reconstruye secuencias. Sabe exactamente dónde estuvo, con quién habló, qué palabras se dijeron. Una llamada telefónica prolongada. Una reunión de trabajo. Un edificio lleno de personas que la vieron entrar y salir. Demasiados testigos para alguien que supuestamente huyó tras cometer un crimen. Con calma firme solicita papel y lápiz. Pide hacer una llamada. Insiste sin gritar, sin suplicar. Esa serenidad desconcierta a los guardias. Finalmente logra comunicarse con su padrino, Andrés Solana. No llora. No se defiende. Dice una sola frase que lo cambia todo. Yo no estaba ahí, y puedo demostrarlo. Desde ese instante, ambos comienzan a reconstruir el día del accidente como un rompecabezas roto. Domenica recuerda detalles que parecían insignificantes. Una cámara de seguridad en el edificio, un cajero automático cercano, un registro de ingreso, un recibo de compra guardado al azar. Piezas pequeñas que, juntas, revelan una verdad demoledora. Desde la cárcel, ella dirige cada paso con una mente fría y afilada. Andrés verifica cada dato. Las cámaras muestran a Domenica entrando al edificio justo en el momento del atropello. El cajero registra una operación a su nombre en ese mismo instante. El teléfono confirma una llamada activa durante varios minutos. Es imposible que estuviera en dos lugares a la vez.
La coartada no se sostiene en lágrimas ni discursos, sino en números, segundos y pruebas irrefutables. La audiencia se reabre por orden judicial. Doménica entra al juzgado con las manos esposadas, el rostro marcado por el encierro, pero con una mirada firme, indomable. El fiscal presenta las nuevas evidencias y un murmullo recorre la sala. Hora por hora, minuto por minuto, la acusación comienza a desmoronarse. El silencio se vuelve pesado. Llega entonces el tema del anillo. Doménica explica que ya no era suyo, que lo perdió el día en que una boda jamás ocurrió. Relata el abandono, el dolor y el gesto impulsivo de arrojarlo al mar. Y entonces, el golpe final. Un testigo declara haber visto a Chiara recoger ese anillo semanas después, en la orilla. La sala queda muda. Luis escucha cada palabra como una sentencia. Cada prueba es una herida que se abre en su conciencia. Comprende, demasiado tarde, que Doménica jamás estuvo en el lugar del accidente, que la envió a prisión sin escucharla, que confundió su dolor con justicia. El juez suspende la audiencia y ordena abrir una investigación contra Chiara. Doménica regresa a su celda esa noche, pero ya no es la misma. Algo se ha encendido en su interior. La verdad ha empezado a caminar, y esta vez, nadie podrá detenerla. Doménica ya no camina encorvada ni con la mirada perdida. La verdad la acompaña ahora. Todavía no la ha salvado por completo, pero la sostiene con una fuerza que nadie puede romper. Dentro de la prisión, las miradas hacia ella han cambiado. Ya no es la asesina, ya no es el nombre que se murmuraba con desprecio. Ahora es la mujer que se atrevió a luchar por su libertad. Sentada en su litera, Doménica cierra los ojos y respira hondo. Sabe que el camino aún es largo, que hay heridas que no se borran ni con la absolución más clara. El daño ya está hecho. Pero hay algo más poderoso que el dolor. La verdad habló, y una vez que lo hace, no se puede volver a encerrar. Sin embargo, junto a esa certeza, en su interior empieza a crecer un sentimiento oscuro. Un odio profundo hacia Luis, el hombre que amó y que no confió en ella ni un solo instante. En ese punto, lo que todos llamaron accidente deja de serlo en su mente. El nombre de Chiara comienza a aparecer donde no debería. En informes, en registros, en rutas, en horarios. Luis recibe la confirmación de su implicación y se queda inmóvil, como si el cuerpo se le hubiera convertido en piedra. El nuevo informe policial es devastador. El vehículo, la hora, el trayecto, todo coincide con los movimientos de Chiara el día del atropello. La mano que sostenía el volante no era la de Doménica. Era la de Chiara Montero, su prima. La misma mujer que lloró frente a él en el juzgado. La misma que acusó sin titubear. El aire abandona los pulmones de Luis. La culpa cae sobre él con una violencia brutal. No dice nada. No puede. Su silencio lo confiesa todo. Mientras tanto, Doménica sigue tras las rejas cuando recibe la noticia de que la investigación contra Chiara ha sido oficialmente abierta. Un guardia pronuncia su nombre con un tono distinto, menos áspero. La puerta de la celda se abre. Las palabras, "estás libre", tardan en asentarse en su mente. Cuando finalmente lo hacen, Doménica no sonríe. No celebra. La libertad llega mezclada con rabia, con cicatrices abiertas, con un pasado que no se borra saliendo por una puerta. El sol la golpea de frente al salir del centro penitenciario. Respira el aire libre, pero no busca refugio ni abrazos. No vuelve a casa. Se dirige directo al origen de todo, a la hacienda donde vive Chiara. La encuentra en el jardín, fingiendo normalidad, caminando como si su mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Cuando ve a Doménica, se detiene en seco. El miedo se le clava en los ojos. En ese instante entiende que el juego terminó. «Fuiste tú», dice Doménica con una voz baja, contenida, peligrosa. «Tú la mataste. Mataste a mi bebé. Y me entregaste como culpable». Chiara intenta hablar, pero las palabras se atropellan. Habla de accidente, de miedo, de haber perdido el control, de un anillo que cayó sin querer. Doménica avanza paso a paso. Cada excusa es una herida más. Entonces Doménica estalla, no con gritos descontrolados, sino con una firmeza que da más miedo que cualquier alarido. Lo peor no fue la cárcel. Fue verte mirar al hombre que amaba a los ojos y señalarme sin temblar. Fue borrarme de su vida, enterrarme viva sin remordimiento. Su voz no tiembla. Está rota, pero sólida como acero.
Es un reclamo largo, feroz, cargado de años de envidia, traición y silencios acumulados. Siempre quisiste mi lugar. Y cuando no pudiste tenerlo, decidiste destruirme. A lo lejos, las sirenas de la policía comienzan a escucharse, cada vez más cerca. El destino alcanza a Chiara. Y Domenica, de pie frente a ella, ya no es la mujer que fue traicionada, es la mujer que sobrevivió. La caída es definitiva y no deja espacio para segundas oportunidades. Chiara retrocede un paso, niega con la cabeza y termina desplomándose sobre el césped. Por primera vez en su vida no tiene un plan, no hay estrategia, no existe una salida secreta. Todo lo que construyó con mentiras se derrumba frente a ella. La verdad ya no susurra, ahora la señala directamente y no sabe a quién culpar. Las patrullas llegan y los agentes le piden que se entregue. Chiara mira a su alrededor como un animal acorralado, buscando un rescate que nunca llegará. Cuando las esposas se cierran sobre sus muñecas, rompe en llanto y suplica, repite una y otra vez que no fue su intención. Nadie la escucha. Su tiempo de manipular terminó. Ahora es ella la invisible. Domenica observa la escena en silencio mientras se la llevan detenida. No hay alivio, no hay sensación de victoria, solo una justicia tardía que no alcanza a curar las heridas más profundas. En medio de ese momento aparece Luis. Se detiene frente a Domenica con el rostro marcado por la culpa, el amor roto y palabras que llegan demasiado tarde. Ella no lo enfrenta de inmediato. Todavía no. Él intenta hablar, justificar, pedir perdón, pero cada frase suena vacía frente al peso de lo que ocurrió. Domenica lo mira con firmeza y por fin rompe el silencio. Le recuerda que le suplicó sin palabras, con miradas, con gestos, con silencios llenos de miedo. Le recuerda que no la defendió cuando más lo necesitaba, que la miró con los mismos ojos con los que la policía la juzgó, como si realmente fuera culpable. Luis da un paso hacia ella intentando acercarse, pero Domenica retrocede apenas unos centímetros. Ese pequeño gesto lo dice todo. Ella continúa, con una tristeza que ya no busca consuelo. Habla de las noches en la celda, del frío, del encierro, de preguntarse cómo el hombre que juró amarla fue el primero en empujarla al abismo. Le pregunta si sabe lo que se siente perder la libertad por un crimen que no cometiste, si entiende lo que duele descubrir que el amor no fue suficiente para salvarte. Luis intenta tenderle la mano, pero Domenica lo detiene solo con la mirada. No grita, no llora. Su rechazo es frío, preciso y devastador. Entonces pronuncia las palabras que más lo hieren, no lo odia. Porque odiarlo sería más fácil. Lo verdaderamente irreversible es que ya no puede confiar en él, y sin confianza no queda nada que rescatar. Luis se queda inmóvil, derrotado. Su cuerpo se encorva ligeramente, su respiración se vuelve pesada. Comprende que el perdón no es un derecho y que no siempre llega cuando más se necesita. Aún así, con la última chispa de esperanza, promete luchar. Domenica niega con la cabeza, serena pero decidida. Le dice que no luche por ella, que luche por convertirse en el hombre que no dudó cuando más importaba. Ese es el único camino que vale la pena. Luis se marcha con el corazón destrozado, pero con una nueva meta clavada en el alma. Domenica se queda sola. El dolor sigue ahí, latiendo, pero ya no la quiebra. Esta vez la sostiene, la mantiene firme. Mientras tanto, Chiara intenta forzar una risa, minimizarlo todo, llamar exageración al drama. Domenica la interrumpe con calma peligrosa. Dramático fue el altar vacío. Dramático fue descubrir que quien más confiaba la apuñaló por la espalda. Da un paso al frente y menciona a Max. Ese nombre cambia el rostro de Chiara apenas un segundo, lo suficiente para delatarla. Chiara intenta desacreditarlo, llamarlo débil, mentiroso. Pero Domenica es implacable. Revela que Max ya habló, que contó cómo Chiara lo buscó, cómo lo llenó de veneno, cómo planeó la estafa y el abandono para verla caer. La mandíbula de Chiara se tensa. Y entonces, sin máscaras, escupe la verdad. Siempre lo tuvo todo, la familia, el amor, la admiración. Ahí queda expuesta la raíz de todo. La envidia, el odio silencioso, la traición premeditada. Y mientras la policía se la lleva definitivamente, queda claro que esta historia no terminó con la caída de Chiara. Para Domenica, este es solo el inicio de una nueva vida, una donde ya no piensa perdonar tan fácilmente. Bajo una tormenta que parece reflejar todo el rencor acumulado durante años, Domenica y Chiara se enfrentan cara a cara. Ya no hay sonrisas falsas ni silencios cómodos. Por primera vez,
Doménica deja de caminar detrás, deja de aceptar migajas emocionales y enfrenta a la mujer que convirtió los celos en odio. Chiara, consumida por la envidia, confiesa sin pudor que nunca soportó vivir a la sombra de su prima, que verla feliz era una herida constante. Doménica, firme y contenida, entiende al fin que la traición no fue un error, sino una elección. No voy a protegerte, dice con la voz quebrada pero decidida. Esa frase marca el final de un lazo familiar que nunca fue real. Cuando Doménica se marcha, deja atrás no solo a Chiara, sino a una versión de sí misma que aceptaba el dolor en silencio. Mientras tanto, en el despacho de Pilar Montero, la verdad comienza a abrirse paso como una herida imposible de cerrar. Durante años defendió a su hija, acusó a Doménica, la llamó exagerada y conflictiva. Pero una llamada lo cambia todo. Movimientos bancarios, mensajes, una declaración firmada, pruebas irrefutables que señalan directamente a Chiara como responsable de la estafa y del abandono en el altar. El mundo de Pilar se derrumba en segundos. Con manos temblorosas, Pilar reconoce la letra, las palabras crueles, las intenciones escondidas. Todo encaja de la peor manera. Los recuerdos la golpean, cada vez que humilló a Doménica, cada vez que cerró los ojos por amor ciego. Cuando Doménica entra en la habitación, el silencio lo dice todo. Pilar entiende que protegió a la persona equivocada y que su mayor error fue no escuchar. Entre lágrimas y culpa, Pilar pide perdón. No solo como tía, sino como mujer. Doménica la escucha sin rencor, pero con una claridad nueva. Ya no se trata de mí, responde. La verdad tenía que salir a la luz. Este episodio no habla solo de traición, habla de justicia, de máscaras que caen y de decisiones que cambian destinos. Porque cuando la verdad aparece, ya no hay refugio posible, ni siquiera para quienes creyeron tener el control. Y a partir de ahora, nada volverá a ser igual.